Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Para los que se puedan conectar ahora en vivo y para los que estén viendo desde su casa. Bueno, bienvenidas a la semana, ya la semana 7 de nuestra materia, que ya venimos haciendo un gran recorrido sobre este tema tan interesante como son las disciplinas artísticas. Y bueno, en esta semana nos toca un tema muy particular como es el tema del teatro. Con este tema de teatro estaríamos cerrando esta unidad en la cual estamos viendo las artes que se desarrollan en el tiempo y en el espacio. También, así como vimos las semanas anteriores, así como la danza, el teatro, también es un arte que se desarrolla en el tiempo, pero también en un espacio, ¿sí? Para hablar de teatro, también vamos a requerir, esta disciplina requiere de una dimensión espaciotemporal, así como lo habíamos visto, en la danza. Así que, sin más, vamos entonces a compartir nuestro campus para ver cuál es la propuesta de esta semana 7. Bueno, un poco esta semana lo que vamos a ver son los temas vinculados al teatro. La pregunta que nos va a aparecer esta semana es, bueno, ¿qué es el teatro? ¿Qué particularidades tiene el lenguaje teatral? Si repasamos, ¿se acuerdan que todas estas disciplinas artísticas que estamos analizando tan en detalle tienen su propio lenguaje para comunicar sus ideas, sus expresiones, sus sensaciones acerca del mundo? Eh, Así que el teatro se comunica a través del lenguaje teatral y algunas particularidades, claro, del teatro argentino, el teatro de nuestro país. Así que empecemos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro? El teatro es un arte escénico. ¿Qué significa esto del arte escénico? Es decir, que es un arte que se desarrolla en un espacio, que ese espacio se va a transformar, a convertir en una escena, ¿sí? Eh, en esa escena generalmente se interpreta una obra frente a un público espectador. Entonces ya estamos viendo que tiene muchos elementos el teatro, que le dan como complejidad y es muy interesante analizar cada una de estas partes. Por un lado, entonces, si analizamos esta primera frase, es un arte escénico, necesitas una escena, un espacio. Eh, Puede ser ese espacio darse en un teatro convencional como lo conocemos, o en cualquier espacio que puede ser en la vía pública, en la casa de una persona, siempre que uno delimite esa escena, ¿no? Ese espacio en donde se va a desarrollar la obra. Eh, en general, la obra se va a tratar de una obra basada en un texto, ¿sí? Que se llama el texto dramático, que lo escribe un dramaturgo, y que después ese texto es interpretado por actores. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser cientos de actores, depende de la obra. Y para que se genere el hecho dramático, el hecho teatral, tiene que haber al menos un espectador. eh, con el espacio, con los actores, con la escena, no es suficiente. Para que se complete el hecho teatral, siempre hablamos de que tiene que haber un público espectador que reciba esa obra, que la interprete, que la viva. Entonces, estos serían como un poco todos los elementos que necesita el teatro para existir. Así como hablábamos de la danza que tenía orígenes arcaicos, pasa lo mismo con el teatro. El teatro existe desde que existe la humanidad. Si bien en Occidente se considera a la Grecia antigua como la cuna del teatro, sabemos que los orígenes pueden rastrearse a rituales o a épocas prehistóricas, porque estamos hablando de una persona que interpreta un personaje y que ese personaje desarrolla una obra frente a un público. Entonces, esta escena teatral realmente puede provenir de los rituales más remotos de la humanidad. Eh, entonces, por eso es una de las artes llamadas espaciotemporales, tanto como la danza como el teatro requieren de la dimensión espaciotemporal. ¿Cuáles son entonces, repasemos esos elementos esenciales del teatro? Bueno, los actores que interpretan personajes, es decir, esos actores no se interpretan generalmente a sí mismos, sino que cobran vida a través de sus cuerpos y sus interpretaciones personajes, que suelen ser ficticios,
que están escritos en un texto dramático y en un determinado espacio donde se encuentra el público, que el público está consciente de estar viendo una representación. Esa palabra es muy interesante en el arte, la representación, algo que se vuelve a presentar de otro modo. Ese público generalmente se mantiene en una obra convencional, se mantiene en una postura pasiva, ¿no? Mira, escucha, percibe, pero no interviene. En el teatro, tal vez más moderno, empieza a aparecer la participación también de los espectadores. Eh, de todas maneras, a lo largo de la historia hay momentos donde, por ejemplo, en el teatro isabelino, el famoso de Shakespeare, el teatro se daba frente a personas de diferentes clases sociales y realmente el público ahí gritaba, intervenía, se ponía mal con lo que estaba pasando en escena, entonces ahí también se puede hablar de alguna cierta intervención del público. Pero bueno, generalmente es convocado a que estén en sus butacas, en un espacio donde está el público a oscuras, mirando una obra de teatral. Eh, Se habla de esta pared divisoria imaginaria que divide la escena del público, que se la llama la cuarta pared, ¿no? Sería como esa cuarta pared invisible entre la escena y el público. Esto marcaría dos espacios muy diferenciados en el teatro, en el de la representación que se da en el escenario donde se actúa la obra y el de la audiencia que está sentada en unas butacas oscuras. Aunque obviamente volvemos a reiterar que en tendencias teatrales contemporáneas se tiende a veces a jugar un poco con esa pared y a romper ese espacio diferenciador, intentando que el público también pueda participar de alguna u otra manera. Entonces, como vemos, hay muchos elementos que se ponen en juego en el teatro. Voy a dejar de compartir. Hay muchos elementos, muchos lenguajes. El teatro es un lenguaje, el lenguaje teatral es complejo porque entra el lenguaje textual del texto dramático, el lenguaje actoral de los actores y de su interpretación, el lenguaje escénico que incluye no solamente el escenario, sino también el vestuario, la escenografía, las luces. Imagínense entonces que la complejidad para analizar el teatro, lo interesante es poner todos estos aspectos en juego, porque están combinados en el hecho teatral. Si volvemos a nuestro campus, entonces, un poco para ordenarnos, decimos que el lenguaje teatral de una obra dramática, se dice obra dramática porque en general el teatro siempre trama un drama, ¿no? Trata un drama, tiene que haber algún conflicto para que haya teatro. Esto significa un personaje que quiere una cosa y otro que es el oponente. Siempre que hay teatro, de alguna manera hay conflicto, hay drama. Así no estamos hablando de algo de género, ¿no? Podría ser una comedia la que se interpreta, pero siempre tiene que haber algo que se pone en juego, un conflicto. Entonces, en este lenguaje teatral entran en juego tres lenguajes que producen el hecho teatral. Por un lado, el lenguaje visual, de esos cuerpos, de esos actores, de la escenografía, de la iluminación. El lenguaje sonoro, donde entra la música, los ruidos, las voces de los intérpretes. El lenguaje dramatúrgico, donde está el relato, aquello que se quiere contar. También está el lenguaje de alguna manera escrito en la obra escrita del dramaturgo. Y todos estos elementos se desarrollan en un determinado espacio y tiempo. Los aspectos espaciales que los conforman el lugar de la representación, el cuerpo, el accionar de los actores, la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje y la luz, todo lo que se pone en juego en ese espacio. Y los aspectos temporales tienen que ver con el texto dramático, cuánto dura la obra, los sonidos que aparecen en determinado momento, la música que también puede aparecer. Entonces, un poco se los cuento porque realmente el lenguaje teatral es, bueno, todas las artes que estamos viendo son complejas, pero en el lenguaje teatral aparecen varios aspectos a tener en cuenta. Si seguimos avanzando, en el apartado número 4 les comparto un poco el desarrollo muy breve de lo que ha sido la historia del teatro argentino. Por si no la conocen, acá la pueden leer con detenimiento después en sus casas, pero bueno, desde 1884 a 1930 aparece una primera etapa del teatro argentino que se conoce como la emancipación cultural, que tiene que ver con
que se considera que se generó o que nació la primera obra de teatro nacional, que fue el famoso Juan Moreira, ¿sí? Eh, Creado por José Podestá, que era un gran empresario teatral de la época, y se la considera en la historia del teatro como la primera obra del teatro nacional. Se trataba de un teatro más bien gauchesco, criollista, nativista, y que de alguna manera hablaba de la identidad de nuestro pueblo. Entonces empieza con una identidad nacional muy fuerte el teatro. A comienzos del siglo XX hay otra época que se llama la época de oro, eh, que se caracteriza por algo que se llama el sainete criollo, ¿no? Que es un género que retrata de alguna manera la vida de los inmigrantes de fines del siglo XIX, y muestra ese espíritu y esa época de los conventillos, ¿no? En tono de comedia. En general el sainete criollo es bastante divertido. eh, y surge en un momento donde se contaba un poco la vida cotidiana de los porteños en estos conventillos, en las calles, en los cafés, en las charlas de barrio. Eh, y un poco de ahí a comienzos del siglo XX se inaugura esta época de oro donde todo el mundo iba al teatro a ver este sainete y a reírse un poco. En 1930, fundado por Leónidas Barletta, se nació el Teatro del Pueblo, que tiene que ver más con un teatro más pedagógico, social, que quiere dejar algún tipo de enseñanza al espectador. Eh, Esa fue como una primera invención importante en los años 30, y en los años 60 hay grandes influencias del teatro estadounidense, como de Arthur Miller o de Tennessee Williams, que eso eh, influyó mucho en el teatro nacional. En los 60 en el teatro da un giro y hay un montón de cuestionamientos sociales, éticos, estéticos, políticos, a través de un teatro que se llama el realismo social, ¿sí? Pero donde también aparece algo del teatro del absurdo, que a mí me gusta mucho. El teatro del absurdo tal vez no te cuenta una historia lineal, sino que te representa una obra en la cual también se pone en juego el lenguaje y sus contradicciones. Y acá les dejo algunos de los representantes más importantes de este tipo de teatro. Luego, en 1983, con la llegada de la democracia, obviamente la escena teatral se renueva y empiezan a aparecer como nuevos grupos teatrales que cuestionan todo lo anterior, utilizan nuevos procedimientos, actualizan como las poéticas consideradas caducas de los sainetes y los musicales de antaño, y aparecen nuevos grupos y autores teatrales con nuevas escuelas de actuación muy interesantes, que muestran ya más la crisis social y cultural de la época. Y ahí surgen nuevos dramaturgos como pueden ser Daniel Veronese, Rafael Sprecherbull y Ricardo Bartiz, que son nuestros contemporáneos y que si no han visto ninguna obra de ellos, obviamente se los recomiendo porque me gustan mucho. Y bueno, y a partir de ya el año 2000 aparecen nuevos recursos en la escena teatral argentina. Hay nuevas técnicas de actuación, aparece también la incorporación de ciertas tecnologías, pueden haber pantallas, aparece también quizás elementos cinematográficos y obviamente la puesta en escena con el crecimiento y el avance de las tecnologías también impactan en la escena teatral. Y actualmente, para hablar un poquito de hoy, la escena teatral, sobre todo en Buenos Aires, es súper importante, ¿sí? Si a ustedes les interesa el teatro, si buscan una obra para ir a ver, realmente que hay un montón de oferta. Es una de las ciudades más prolíficas en lo que tiene que ver con la escena teatral. Eh, Tiene salas grandes, salas chicas, pero realmente hay puestas del mundo entero, hay obras nacionales, pero también hay producciones internacionales. Y si bien se mantiene como un poco la producción más tradicional, siempre hay algún margen, algún grupo de teatros eh, diferentes que hacen nuevas propuestas, que no son quizás las tradicionales, por si les llega a interesar investigar un poquito más sobre estos temas. Bueno, con esto un poco, un pantallazo general sobre el tema de esta semana, que es el teatro, que es súper interesante. Si nunca fueron al teatro, los invito a que lo hagan. Realmente hay una oferta muy interesante en nuestra ciudad. Y les voy a mostrar un poquito cuál es la propuesta de la actividad de esta semana.
Bueno, si ingresan acá al foro, muy bien. Esta semana la propuesta es que miren el video que les comparto acá de esta obra que se llama Escenas de la vida conyugal, eh, donde seguramente reconocen a los protagonistas porque son bastante conocidos, como son Ricardo Darín y Erika Rivas. Y este fragmento que les comparto tiene como 3 escenas teatrales diferentes de esta misma obra, y la idea es que ustedes elijan una de las escenas, las que más les interesen, y puedan analizar un poquito la escena con un poco las pistas que fuimos analizando en esta semana. Tendrían que poder intentar decir, bueno, ¿cuál es el tema de esa escena, ¿no?, que elegí? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? ¿De qué me están hablando? Y bueno, y analizar también en ese fragmento un poco, bueno, cómo se vincula la interpretación actoral de los actores interpretando el personaje, el texto dramático, que como dijimos tiene que ver con aquello que ellos dicen, la iluminación, la escenografía, el vestuario, un poco cuál es la propuesta escénica de ese fragmento que hayan elegido. Como siempre, esto dejo de compartir, como siempre me interesa que pongan desde su perspectiva personal, no sirve de nada que lo busquen en internet, me interesa que ustedes puedan ver ese fragmento y con estos contenidos que vimos esta semana, se animen, ¿por qué no?, a analizar algunos de estos fragmentos como si fueran críticos teatrales, a ver de qué me está hablando, de qué se trata ese fragmento, cuáles son los elementos que se ponen en juego, si les resulta interesante, si no, qué piensan de las actuaciones, las interpretaciones actorales, eh, y también qué está pasando, ¿no?, un poco en esa escena. Como hablamos al principio, en el teatro siempre hay algún tipo de conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cuál es la tensión que ahí aparece? Un poco esa es la propuesta de esta semana. Y por último, les quería compartir para cerrar que acá en el Para Saber Más les comparto un link interesante que cuenta un poco la historia del teatro en la Argentina. Es una página del Ministerio de Cultura de nuestro país. Y acá pueden un poco recorrer, si les interesó lo que vimos esta semana, un poco una breve historia del teatro en la Argentina. Así que, bueno, espero que les haya interesado este tema nuevo. Con este tema cerramos esta unidad de artes espaciotemporales. Cualquier duda me pueden escribir por el foro o en el grupo de WhatsApp y nos vemos la semana que viene, que vamos a arrancar con una nueva unidad. Muchas gracias.